Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Siendo hoy día miércoles 23 de septiembre, la hora local 20 horas con 5 minutos, desde la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, damos por iniciado este video que los venimos repitiendo regularmente algunos días en la semana, algunos miércoles, viernes y domingo. Ya aproximadamente desde mediados de marzo estamos con esto. Claro que ahora no es diario, pero bueno, al menos podemos hacerlo 3 veces por semana. La idea es llegar con información de relevancia en relación con el COVID-19, con la pandemia, con la cuarentena y de una u otra manera las noticias que llegan a nosotros y que pueden o emocionarnos, incluso también desterrar aquellas que nos pueden llegar a colocar pesimistas porque se tratan de fake news, de bulos y cualquier este tipo de noticias que no tienen un asidero ni lógico ni científico. Siempre enviamos un afectuoso saludo a todas las personas que están padeciendo algún quebranto en su salud, muy en especial aquellas personas que de una u otra manera se han visto afectadas por el COVID-19, ellos y su entorno familiar. Entendemos que bajo estas circunstancias, todo lo que ocurre en cuanto a nuestra salud, sin lugar a dudas, es bastante multiplicado, bastante sentido, por lo mismo que vivimos, ¿no? Sin embargo, esperamos que las cosas puedan poder sobrellevarse de una u otra manera. También un abrazo de solidaridad a las personas que lastimosamente han tenido que ver partir a algunos de sus seres queridos, ya sea por COVID-19 o por cualquier otra causa, que obviamente frente a la ausencia de ese ser querido, sin lugar a dudas, y por las circunstancias que vivimos, es mucho más sentido toda esa pérdida. Bueno, entramos hablando de estadística y para ello vamos a mencionar lo que el Ministerio de Salud Pública y el COE brindan diariamente en cuanto a la información que ellos presentan. No necesariamente significa que sea verdadera al 100%, porque tiene muchos sesgos, tiene mucho... eh, creemos que tiene mucha manipulación, o al menos yo lo creo que tiene mucha manipulación. Sin embargo, de una u otra manera hay que hacer una hoja de ruta para poder llevar adelante cualquier tipo de premisa o antecedente en vista de poder dar soluciones al problema o a los problemas que tenemos. El Ministerio de Salud dice que para el día de hoy, 23 de septiembre, ya tenemos una cifra que ha superado los 129.892 personas contagiadas y tenemos 11.171 personas fallecidas. A nivel mundial la cosa también está bastante espinosa y ya hemos superado de contagiados más de 31.778.000 personas en el mundo y nos acercamos de una forma bastante dramática a cerca del millón de pacientes fallecidos por COVID-19. Estamos en 974.436. Estados Unidos se mantiene muy de largo en primer puesto con casi 7 millones de contagiados, está en 6.943.000. La India, con un paso muy acelerado, está con 5.646.000. Brasil con tercer puesto con más de 4.500.000. Rusia en cuarto con más de 1.100.000. Colombia quinto. Colombia, miren cómo ha superado a Perú y ha demostrado que de una u otra manera las medidas que ellos intentaron hacer no funcionaron. Eso es definitivo. Hay más de 784.000 ya y por eso está en el quinto puesto a nivel mundial, por favor. Eso es muy importante entenderlo. Perú está sexto con más de 776.000, México séptimo con más de 705.000, España octavo con más de 693.000, Sudáfrica noveno con más de 665.000 y Argentina décimo con más de 664.000. Aquí viene el grupo del 11 que está comandado por Francia, Chile con 449.000 en el puesto 12, Irán en el 13, Reino Unido en el 14, Bangladesh en el 15, Irak en el puesto 16, Arabia Saudita en el puesto 17, Turquía en el puesto 18,
Pakistán en el puesto 19, Italia en el 20, Filipinas en el puesto número 21 y Alemania en el 22. Los más destacables hasta ese momento. Y terminando la tabla de los 30 está Indonesia, Israel, Ucrania, Canadá, Bolivia, Ecuador, que superó a Qatar, Rumania, República Dominicana. Y para ir teniendo una idea, Panamá, que ya superó los 107.000 casos, Marruecos también, está por encima de Kazajistán, Holanda, Bélgica, Egipto, Kuwait, Omán ya superó a China, Suecia se acerca muy de cerca, está muy de cerca con China. China tiene 90.406 casos y Suecia tiene 89.756. Entonces, estos son los países que muy probablemente pronto superarán a China, Suecia, Emiratos Árabes Unidos y Guatemala, por la cantidad de casos y por cómo han crecido estos de una u otra manera. A nivel latinoamericano, la situación todavía pinta bastante dramática, bastante complicada, bastante seria. Y miren, no sé si ustedes recuerdan, en marzo, cuando empezábamos estos videos y que teníamos las entrevistas que daba Trump en ese momento, y él mencionaba que si Estados Unidos, ¿sí?, tendría menos de 200.000 casos de personas afectadas, él declararía que ha sido muy exitoso lo que ha hecho. Y ya Estados Unidos, al día de hoy, tiene 6.943.000 afectados y tiene 201.930 personas fallecidas. Trump es muy bueno para dar vuelta a la moneda, ¿no? Y hacerte ver de una u otra manera. Pero la verdad que ha sido un fracaso la política norteamericana para contener y mitigar el coronavirus. Y ha sido un fracaso porque la India, que tiene al día de hoy 5.646.000 pacientes, algo, o sea, casi 1.300.000 menos que Estados Unidos, pero tiene 90.020 pacientes fallecidos. ¿Qué significaría? Que si la India tuviera 11 millones de afectados, tendría aproximadamente una cantidad cercana a lo que tiene Estados Unidos con casi 7 millones de afectados. Entonces sí es muy importante entenderlo porque de una u otra manera estos parámetros que tienen que ver con la mortalidad de las personas, con la gente que ha fallecido a causa del problema, tenemos que tenerlo presente. Porque los dos parámetros que uno valora siempre, que es la cantidad de pacientes que se contagian y la cantidad de pacientes que fallecen por el contagio o por el problema, ¿sí? De una u otra manera quizás las personas que se contagian pueden ser que las políticas generales, o sea, tanto del gobierno cuanto estatales, provinciales o locales, y cuanto el compromiso de la población, de la ciudadanía, estén en una íntima relación. Pero cuando ya hablamos del caso de letalidad, sin lugar a dudas, todo lo que tenga que ver con la parte gubernamental, con las personas que atienden la salud, tiene un peso demasiado extremo, ¿no? Así que el caso, por ejemplo, de Brasil, que tiene 4.591.000 personas afectadas y tiene 138.105 personas fallecidas. O sea, con menos pacientes que la India afectados, tiene mayor cantidad de personas fallecidas. Rusia, otro ejemplo también interesante, tiene 1.117.000 y tiene 19.720. Rusia tiene muchos más pacientes afectados que, por ejemplo, Colombia, que tiene 784.000, pero Colombia tiene 24.746 personas fallecidas. Rusia tiene 19.720, teniendo una cifra más del 30% de personas afectadas. Entonces, si yo comparara estos dos países, es obvio entender que Rusia ha manejado mucho mejor todo este problema que si lo comparo con Colombia o con otros países de Latinoamérica. Sí, Perú con 776.000 tiene 31.568, incluso Perú está peor que Colombia, y México ni se diga, con 705.000 tiene 74.348. Y miren aquí el detalle, porque Argentina, que ya tiene una cifra bastante escandalosa de 664.000 pacientes afectados, tiene 14.316 personas fallecidas. Es decir, que si Argentina tuviera el mismo número de pacientes de México, Perú y Colombia, aún así no tuviera la cantidad de pacientes que han fallecido que esos otros países. Chile, otro país que también está un poco
acentuada la cantidad de pacientes, con 449.000, pero tiene 12.345 personas fallecidas. Bolivia, con 131.000, ¿sí?, tiene 7.693. Y el caso de Bolivia siempre lo extrapolamos con el de Ecuador, porque nosotros casi estamos a la par con 129.000, pero tenemos 11.171. Es decir, significativamente tenemos, comparándonos con Bolivia, una cifra mucho más intensa, una cantidad mucho mayor que ellos, y obviamente eso tiene que ver también cómo ha sido nuestra respuesta. En ese sentido, por ejemplo, República Dominicana con 109.000 tiene apenas 2.074, y muy similar a lo que ocurre en Panamá, que con 107.000 tiene 2.291. Y aquí están los países que al menos en la mortalidad les ha ido muy pero muy bien. Costa Rica 781, Paraguay 705, Venezuela 564, Nicaragua 149, Cuba 118 y Uruguay 47. Entonces, cuando vemos esta situación de la letalidad, también entendemos que todo lo que haya hecho el gobierno por políticas públicas de salud, por de una u otra manera dar las mejores herramientas, tanto para las personas que se encargan de atender la salud, cuanto a las personas o al público en general, porque también hay que pensar en ello, estos sin lugar a dudas han sido los países más eficientes. Eso no se puede ni siquiera discutir, porque es indudable que esto ha ocurrido, y veamos la variabilidad que hay. Entonces, esta situación hace que de una u otra manera veamos el trabajo que ha ocurrido en Ecuador como una forma bastante vergonzosa, hablándolo solamente en comparación con nuestros países vecinos, y ni qué hablar a nivel mundial. Para que tengan una idea, Ecuador tiene peores cifras que muchos de los países de África. Tenemos muchas peores cifras de letalidad, y eso es lamentable. Y mucho más lamentable con lo que está pasando con los recortes presupuestarios a nivel de salud. Peor todavía. Muy bien, vamos a hablar de unos dos artículos, a ver cómo nos va en el tiempo. Sí, entre ellos vamos a entrar al tema de las vacunas, y es importante entender lo que está ocurriendo con otra vacuna, y luego topamos el tema de la vacuna de AstraZeneca. Johnson & Johnson inicia la fase 3 de ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus. Y si se demuestra que es segura y eficaz, los primeros lotes estarían disponibles a principios del 2021. La multinacional norteamericana Johnson & Johnson ha anunciado este 23 de septiembre el inicio de la fase 3 de ensayos clínicos de su vacuna candidata contra el coronavirus, que está siendo desarrollada por su subsidiaria belga Janssen Pharmaceutical Company. El fármaco, que tiene una denominación clave, es de una sola dosis. En la investigación de la fase 3 participarán 60.000 voluntarios en 3 continentes, entre ellos personas mayores de 18 años, incluyendo una representación significativa de aquellos que tienen más de 60 años. Además, el ensayo incluirá a individuos con y sin comorbilidades asociadas con un mayor riesgo de progresión del COVID-19, y tendrá como objetivo inscribir participantes escuchen los países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Sudáfrica y Estados Unidos. Y en este sentido hay que aplaudir lo que ocurre tanto en la investigación, me refiero, en Argentina, Brasil, México, sobre todo, Chile, Colombia y Perú también, porque ellos están muy abiertos a muchas investigaciones de muchas vacunas. Es lo que yo digo, no hay que quedar simplemente enganchado con una sola posibilidad, sino que tenemos que tener las opciones de algunas vacunas. Y eso es lo que ha ocurrido con estos países. Paralelamente, Johnson & Johnson también ha acordado colaborar con Reino Unido para realizar un ensayo clínico separado en fase 3 en varios países para estudiar el efecto de la misma vacuna, pero en régimen de 2 dosis. Johnson & Johnson se ha comprometido a llevar al público una vacuna asequible, y ha anticipado que los primeros lotes estarían disponibles para autorización del uso de emergencia a principios del 2021 en caso de que se muestre que es segura y eficaz. Esta noticia, por donde se lo quiera mirar, es bastante alentadora, ¿sí? Porque se suma a el sinnúmero de opciones que estamos teniendo con las otras vacunas que ya están en pleno desarrollo de la fase 3 y terminándolas. En ese sentido, hace 2 días apareció una noticia de que aparentemente había
había la vacuna de AstraZeneca tenido un nuevo paciente con alguna respuesta a enfermedad neurológica asociada. Pues bueno, AstraZeneca no tiene un nuevo caso de enfermedad neurológica, como algunos medios retomaron luego del artículo publicado por New York Times, y lo que el artículo recopiló es que el caso del que escuchamos hace un par de semanas, correspondiente a una reacción adversa con síntomas neurológicos en una paciente en Reino Unido, fue en realidad el segundo caso de síntomas neuronales en un paciente de la prueba. Y el primero se dio en el mes de julio, cuando la vacuna todavía recibía el nombre de ChAdOx1 y comenzaba la fase 3. Pero a diferencia del caso de hace un par de semanas, en el caso de julio se obtuvo un diagnóstico preciso, uno que dejaba fuera de dudas que la vacuna fuera la causante de los síntomas. La paciente tenía esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que puede causar mielitis transversa. O sea, esta paciente con esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, ¿sí?, que tiene como su principal foco de atención inicialmente en la parte cerebral en sustancia blanca, y que normalmente puede tener debut desde personas de 20, 22, 24 años, ¿sí? Ella debutó con lo de mielitis transversa. Por lo tanto, dentro de toda la investigación casuística que se hizo, obviamente relacionaron hacia este otro problema. Por lo tanto, la vacuna de AstraZeneca es por lo que el laboratorio cerró un trato ya incluso con una fundación que justamente la maneja Slim, el que es dueño de Claro en algunos países de Latinoamérica, y un hombre con mucho dinero para hacer producción tanto en Argentina como en México. Bueno, varios medios han comenzado a recopilar que hay un segundo caso nuevo de enfermedades potencialmente causadas por la vacuna con síntomas inexplicables. Lo que en realidad da cuenta el New York Times es que hubo un caso en julio, poco sonado, que manifestó síntomas neurológicos tras la aplicación de la vacuna. Sí, entonces esto simplemente vuelven a ratificar, y una vocera de AstraZeneca dijo al Times que tras las pruebas correspondientes se verificó que la paciente tenía un caso no diagnosticado de esclerosis múltiple. Entonces no es nada raro que ellos también tengan mielitis transversa, ¿sí? Aunque hubo rumores de que la mielitis transversa es la condición de la paciente con síntomas en septiembre, AstraZeneca asegura que todavía no hay un diagnóstico concreto, que la enfermedad será diagnosticada por un comité independiente y que no hará pública la información médica del caso, y la empresa asegura que se trata de información confidencial que no puede hacerse pública por respeto a la privacidad del voluntario o de la voluntaria. La información sí fue analizada por autoridades regulatorias en Reino Unido, que consideró como seguro continuar con los ensayos. Muy bien, entonces esto en cuanto a las vacunas, que de una u otra manera nos da algo más de tranquilidad, porque se estaba generando un revuelo, pensando de que de una u otra manera esta situación podría estar asociada directamente con la vacuna, y mucha gente estaba minimizando la posibilidad de esto. Hasta ahora todavía en la vacuna que tiene que ver con la parte de Rusia, sin el Sputnik 5, no tenemos ningún dato, al menos relevante, que tenga que ver con alguna respuesta negativa. Eso también es una situación que de una u otra manera a uno lo entusiasma. Y en China, que tienen 3 vacunas en fase 3 ya terminando, tampoco tenemos reportes que sean pesimistas. Por lo tanto, esto ratifica que de una u otra forma lo de la proyección de las vacunas, que estaría generándose probablemente para finales de noviembre o diciembre, algunas de ellas, ¿sí?, va a ser más que realidad. La gran mayoría de países estaría ya entre enero y febrero teniendo una disposición de algunas vacunas, pero en algunos vamos a ver cómo entre noviembre y diciembre ya estaría en eso. O sea, es increíble lo que la ciencia ha conseguido y cómo hemos acortado los tiempos. La verdad que yo estudié medicina en la década del 90, fui estudiante de medicina, y si en la década del 90 nosotros hablábamos de vacunas y hablábamos de estos tiempos, nadie hubiera creído. O sea, era imposible pensar que en tan corto tiempo se pudiera estar llevando adelante desarrollos de vacunas. Era imposible. Porque ya les digo, normalmente esos desarrollos de vacunas demoraban
El que más rápido fue 5 años. Lo normal era que demoraran 8, 10, 12 años, hasta 15 años. Entonces, esa proyección ahora, estamos hablando de que llevamos, desde que empezó el problema, si lo tomamos como diciembre, estamos en el mes noveno, entrando al décimo, y ya tenemos vacunas, porque no es solo una. Y nuevamente me ratifico, no tenemos que esperanzarnos en una sola vacuna de un solo país. Tenemos que tener amplitud, tenemos que pensar en la posibilidad de que hayan vacunas de algunos países que demuestren eficacia, seguridad y buena respuesta inmunológica, porque de una u otra forma también eso, y nosotros que estamos viviendo en un mundo capitalista sabemos que mientras más opciones haya, de una u otra manera hay un ejercicio de libre competencia que no debería ser tanto así viviendo una pandemia, pero sin embargo de esa manera también se mueve. Muy bien, déjenme ver si alcanzo a mencionarles algo más, pero antes de pasar a ello, sí es importante que mencione lo que está ocurriendo en la actualidad. Y ha ocurrido acá justamente en Manabí, y probablemente puede ocurrir en otros hospitales, y tenemos que estar alertas y de una u otra manera atentos de esta situación. Pues bueno, en lo que corresponde directamente a el gobierno nacional, simplemente y cada día que pasa demuestra el grado de incapacidad y ni siquiera el grado de poder respetar acuerdos y palabras recientes, porque todos sabemos que el plan de trabajo que ellos idearon no se ha cumplido absolutamente nada, pero al menos pensamos que en la época de la pandemia lo que ellos dijeron algo quizás de verdadero tenía, o algo que habría que creer. Entre esas situaciones de que se iba a contratar personal de salud por la pandemia y de una u otra forma iban a tratar de mantenerlos allí, pese a que se siguen despidiendo mucha gente. Entonces, ya desde el transcurso de esta semana, bueno, ya venían los rumores de la semana anterior, ¿sí? Ha ocurrido que a 590 profesionales de la salud, 590 profesionales de la salud, que cuentan con contratos ocasionales, que justamente por la pandemia se les quiere cambiar la partida por la cual ellos fueron contratados, ¿sí? El cambio se llama de la partida 51, que está dentro de lo que se llaman gastos corrientes, es lo que normalmente el Estado debe de pagar, quiera o no quiera. Por ejemplo, gastos corrientes en una familia es pagar la luz, pagar el agua, o sea, usted quiera o no quiera, aunque como decimos aquí en Ecuador, lo goleen, o sea, lo estafen, ¿sí? Porque hubo hasta ese problema también en la pandemia, quiera o no quiera, la luz tiene que pagarla, si no le cortan el servicio. Entonces usted dedica una parte de su dinero que sabe que tiene que pagar la luz. Esos son los gastos corrientes, luz, agua y en fin. Hay gastos que no son corrientes, que entran dentro, que están fuera de esto. Por ejemplo, si usted cree que tiene que, no sé, cambiar su televisión, no es un gasto corriente, y si lo hace y no ha calculado bien, va a tener problemas, porque igual tampoco no es que necesitaba la televisión. Entonces, ellos, me refiero al Ministerio de Salud Pública, en especial, del peor gobierno de la historia, de Moreno, ¿sí? Quieren cambiar esa partida que se firmó, que es la partida 51, que pertenece a gastos corrientes, y pasarla a la partida 71, que pertenece a fondos de inversión. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Los fondos de inversión es el dinero que entra por préstamos internacionales, aportes de organismos internacionales, como por ejemplo puede ser la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, la ACNUR, o sea, cualquier tipo de organización, y que si existe el dinero, de ese dinero se debe de canalizar y pagar como el fondo de inversión. Pero si no llega a existir, que lo muy probable es que no exista, porque Ecuador, por todas las cosas que ha ocurrido, no es que tiene tan buena situación a recibir préstamos fácilmente, automáticamente las personas que dependen de esa partida por fondos de inversión se van a ver mermados en que no les paguen a tiempo y probablemente hasta ni siquiera les lleguen a pagar. Entonces, esto ocurre con 590 personas profesionales de salud que sobre todo se encuentran en el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, que es uno de los centros mayores de atención del COVID-19 en Manabí, ¿sí? Y no se extrañen que esto sea simplemente el aviso para que esto comience a ocurrir con otras personas contratadas bajo la misma modalidad
en otras ciudades de otras provincias del Ecuador. O sea, lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública del gobierno Lenín Moreno no solo que es un acto canalla, es un acto de sinvergüenzas, ¿sí? Es un acto nefasto. Lo que están haciendo, de una u otra manera, están intentando boicotear a la salud. O sea, si entendemos la magnitud de lo que está ocurriendo. Y ojo, yo también soy consciente que a mucha gente han despedido del sector público, ¿sí? Que no tiene nada, que no está dentro de la salud y que tampoco debió ser despedida, por supuesto. Y hay mucha gente que está en el sector público y que no le están pagando a tiempo. Estoy consciente de ello. Y no quiero nuevamente que se crea que uno solo lucha o pretende que se mire al sector salud. Sí, porque yo creo que el trabajo que hacemos todos es indispensable dentro del desarrollo de un país. O sea, no hay cosas... O sea, yo trabajando en un área hospitalaria, si el personal de auxiliares, de enfermería, el personal de limpieza no hiciera su trabajo, yo tampoco podría hacer mi trabajo. O sea, es una cuestión muy lógica y en eso se involucra absolutamente todos. Entonces, hay mucha gente que no les están pagando tiempo ni nada. Ahora, mi comentario va en relación de que este gobierno, sí, María Paula Romo, el ministro de Salud y esta basofia cuántica que se llama Moreno, sí, habían manifestado, habían generado hasta diplomas a los llamados héroes para manifestarles que habían hecho o están haciendo un trabajo extraordinario. Y miren lo que pretenden hacer acá, o sea, lo que medio hacen con la mano lo están pateando con los pies de una forma desastrosa. Entonces, mi solidaridad con todos los colegas, con todo el personal de salud que están sufriendo, porque encima les están amenazando, les están coaccionando, ¿sí? Que si no firman el contrato, los despiden. O sea, estamos llegando al peor de los mundos, estamos llegando al peor de los acontecimientos. Y ese detalle es importante porque yo ya lo he manifestado algunas veces. Si a usted no le ofrecen buena salud y buena educación, ¿sí? Que debería ofrecerla de forma universal, de forma de calidad, todo, cualquier estado, usted le está mermando a que sus hijos puedan tener el mismo nivel que pueda tener cualquier persona. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero mi tendencia de pensamiento es un poco de izquierda, soy socialista, ¿sí? Pero el socialismo que yo pienso que es el que yo entiendo, es que todo el mundo tiene que tener las posibilidades de poder educarse bien y vivir sanamente, estar con salud, ¿sí? Todo el mundo, o sea, que nadie puede aquí en este país fallecer porque le faltaron 100, 40, 20 dólares para comprar una receta. Ese no es un mundo que uno desearía. Yo al menos no desearía ese mundo para mis hijos, para mis nietos. Porque hoy estamos aquí con algunas posibilidades, pero mañana no sabemos cómo da vuelta el mundo. Y de pronto mañana estamos en una crisis, hablo por mi familia, por ejemplo, y mis hijos van a tener que depender, ni siquiera van a estar asegurados, afiliados, y van a tener que depender de un hospital público. ¿Sí? Y sería para mí un acto desde ahora, ¿sí? Muy sentido, que ellos pudieran padecer muy mal llegando a las puertas de un hospital que no puedan ser atendidos. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, no solamente que es un acto de cobardía, es un acto de humillación, ¿sí? Es un acto de canallesco. La verdad que ya no hay epítetos para hablar del peor gobierno de la historia. Lo que están haciendo, están condenando a muchas personas. Y ojo que no, nuevamente quiero que se quede claro esto. No quiero decir que los médicos están, o la parte de salud debería estar en un sitial mayor. Todo dentro del engranaje del funcionamiento de un país, todo tiene su peso. Pero me estoy refiriendo a que los hipócritas de los ministros del gobierno, ¿sí? Hablaron de héroes, que ojo, que en ningún momento se pidió que se declaren héroes ni nada por el estilo. Yo tengo hasta un diploma, ¿eh? A mí me dieron un diploma, pero a mí no me sirve nada un diploma, o sea, y mi familia no come con un diploma, yo no pago mis cuentas con un diploma, o sea, con un diploma de agradecimiento, de felicitación, ¿sí? Y así ocurre con todos. Que hubiera sido interesante no haber perdonado los 4.500 millones de dólares que le perdonaron a los grandes grupos económicos, a los banqueros, ¿sí? Y dedicar ese dinero a no despedir a nadie del gobierno, del Estado, a no despedir a nadie y tener a todo el mundo al día con sus deberes. Que hubiera sido interesante no haber pagado por adelantado, ¿sí? Los bonos en abril, más de 1.000 millones de dólares,
¿sí? Y estar teniendo al día a todo el mundo en sus pagos. Porque a usted los bancos no le perdonan un solo día. Con que ya el gobierno se demore usted en pagar cuando le tiene que pagar, automáticamente le están perjudicando. Porque usted tiene que pagar también, ¿sí? Y en el momento que usted no tiene para pagar, no le perdonan esos intereses. Y por lo tanto, si antes tenía que agarrar $100, ahora va a agarrar 98, porque dos le cobraron interés. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, y ese dinero, lo único que sirve es para que ganen los que ganan siempre. Estos banqueros, que también quieren ser presidentes y quieren seguir con lo mismo, disminuir en salud, en educación y recortar el Estado. O sea, cuando dicen que ahí va a haber recortes del Estado, recuerden que los médicos, las enfermeras, los policías, los militares son parte del Estado, pero siempre despiden a las partes, los profesores. Sí, pocas veces despiden policías y militares, despiden de la otra gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y solidaridad para todas las personas que están siendo coaccionadas, amenazadas por este tipo de cosas. La verdad, no hay que firmar nada y hay que, ya están saliendo los colegas, están haciendo vigilias pasado las 5 de la tarde en los exteriores del hospital de especialidades. Si usted considera que el petitorio de ellos es justo, podría acompañarlos en sus presentaciones, que de una u otra manera va a sentir el respaldo de allí. Y ojo que no solamente esto debería ser por la parte de salud, por la parte de educación también deberíamos salir a protestar y por cualquier tipo de acto, de los millones de actos que cometen estos tipos, que está lleno de esta ignominiosa forma de tratar a la gente, aparte de los actos de corrupción que todo el mundo conoce. Bueno, me he extendido un poco en esto, pero la verdad es que era necesario manifestarlo, porque de una u otra manera este gobierno cada vez ya ni siquiera decir nos decepciona, porque la decepción hace rato que quedó en un nivel superior. Está en un estado en que uno tiene tanta apatía y coraje al mismo tiempo, sí que no sabe cómo se huele este tiempo para que ya se larguen del poder, porque tienen que plantar todavía mucha cara con la justicia verdadera, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a los temas y bueno, esta situación que tenía que comentar de lo que corresponde a lo que está pasando también en el sector salud. Y bueno, nuevamente, empapémonos de lo que va a ocurrir con las vacunas, ¿sí? O sea, tengamos criterio para ello. No nos dejemos manipular de que la vacuna de cierto país es esto y esto y lo otro. Esas cosas no son así. Usted tiene que mirar que haya eficacia, seguridad, no haya complicaciones muy extremas o severas para usted tener confianza en esa vacuna. Porque este es el siguiente paso, saber tener acceso, bueno, ya tenemos algunas vacunas, tener acceso a las vacunas y que pueda nuestro país también tener una buena cantidad de ellas, una buena cantidad de ellas. Me imagino yo, en el mejor de los términos, que al menos de entrada deberían como mínimo estar cotizando entre 1 a 3 millones de vacunas, ¿sí? Y si son algunos laboratorios, al menos ir viendo 1 millón y 1 millón y 1 millón en cada uno de ellos para tener una buena cantidad. Así que nosotros tenemos que empoderarnos de eso y fijarnos también que no quieran hacer un agosto nuevo con el tema de las vacunas, que no vayan a aparecer nuevos millonarios, gente cercana a los que reparten los hospitales, que sabemos quiénes son, o quién es ella, ¿sí? Y que de una u otra manera este tipo de cosas también harían que el costo de las vacunas aumente y de una u otra forma a la larga ellas digan que van a comprar menos porque han aumentado. Entonces, es la situación. Y se ha conectado una amiga que siempre se conecta de Nueva York, pero ella es de Colombia, y siempre que yo hablo de Ecuador, ella me pone los ejemplos de Colombia. Y la verdad, las cosas como pasan aquí, en Colombia suceden igual. Y miren, Colombia ya superó a Perú, ¿sí? En el cuarto puesto de los países que mayor cantidad de casos en el mundo se encuentran. Significa que también las cosas están angustiantes. Así que nuestras naciones en Latinoamérica están viviendo gobiernos democráticos, entre comillas, que lo único que demuestran es trabajar para un grupo pequeño de gente que está cercana a ellos y que de una u otra manera no se desligan de actos de corrupción muy interesantes. Voy a saludar a las personas que se han podido conectar. Sí, hoy día nos ha podido acompañar Kelly Rosado, Diomari Mor, José Luis Guillén, Marta Santana, Gregorio Saltos, Galo Palacios Pérez, Javier Mera Vera, Alex Cedeño Bahamondes, ella fue alumna mía, saludos Alex, Esteban Cueva, Luis Eduardo Posligua, Anchundia, Marceli Barcia, Marcelo Sánchez,
Karen Castro, la doctora Karen Castro Fuentes, Rosana Rodríguez, Brigitte Macías, Javier Freire, André Ortiz, Rosa María, Livia Rosa, Kelly Rosado y entre otros, ¿no? Aquí la señora Piedad Santander Cornejo nos manda un saludo. André Ortiz manda comunicar a José Luis Aguirre Bravo algo de lo que estamos mencionando. Livia Rosa nos dice: qué triste esto, doctor, pero no bajen la guardia con estos corruptos. Tiene razón, y no hay que bajar la guardia, más bien hay que cada vez entrar y ya empezar a considerar las opciones de protestas. Marta Santana dice: este gobierno está haciendo persecución a salud y educación, los más importantes para todos, y nos tratan mal. ¿Sí? Bueno, es verdad, ella es docente, ¿sí? Y agradece la información de las vacunas. Efectivamente, están haciendo una merma de la educación y la salud como ustedes no tienen idea. Y no solamente en el personal, también en el desabastecimiento de insumos para hospitales, ¿sí? Y a buena hora que tenemos clases virtuales, porque también lo que correspondería a escuelas, colegios fiscales, sobre todo escuelas donde llegaba la colación escolar, ni siquiera eso podría llegar ahora, ¿sí? Porque viéndolos como ellos se portan es un problema. Manda saludos al colega André Ortiz, saludos, muchos saludos, esperemos que estén bien. Bueno, vamos terminando por acá, y sí, hay que seguir en la lucha, y estaremos ahí respaldándolos también a los amigos que están en este plan. Y bueno, si uno no pelea por los derechos de uno, ya imagínense cómo puede ser este mundo. Entonces tenemos que dejar de ser un poquito más apáticos y hay que tratar de involucrarse un poco más. Y no lo tienen que hacer por uno, tienen que hacerlo por sus hijos, por los nietos, porque a la larga, a uno, como mi papá siempre decía, a mí ya me quedan 3 días, pero a ti te quedan muchos más. Y 3 días dentro del imaginario, obviamente, ¿no? Así que a no bajar los brazos. Muy bien, siendo ya, bueno, ya tenemos algunos minutos acá, entonces vamos a empezar a despedirnos. Agradecemos siempre la presencia de ustedes. Para mí una hermosa vivencia poder compartir con ustedes. Soy muy agradecido de que puedan estar presentes. Y bueno, ojalá que el resto de la noche termine muy bien y mañana, jueves, puedan tener un lindo día. Si Dios lo permite, el viernes estaremos por acá conectados 20 horas. Así que para todos ustedes muy buenas vibras y para los creyentes bendiciones. Cuídense mucho, queridos amigos, y pasen muy bien. Chao, chao.